Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo de sobreposición de ondas en cuerdas, lo que llamamos ondas estacionarias. Entonces vamos a suponer que dos fuentes hacen que las posiciones de las partículas sobre la cuerda estén dadas por las siguientes expresiones. Entonces, para la primera perturbación, vamos a llamarla Y sub 1, los puntos se mueven de la siguiente manera. Bueno, ya sabemos que W sobre K sería la velocidad. La velocidad para ambas es la misma y vamos a suponer que las dos fuentes emiten con el mismo periodo, es decir, con la misma frecuencia. Debido a que están en el mismo medio, pues, es decir, en la misma cuerda, la longitud de onda también es exactamente la misma. Sin embargo, las fuentes tienen una diferencia. La segunda fuente, en vez de emitir hacia la derecha, emite hacia la izquierda. Entonces, esta es una onda, tiene esta dirección, y esta es una onda que tendría la dirección contraria, ¿no? Hacia la izquierda. Vamos a utilizar el principio de sobreposición para calcular cómo sería la posición de las partículas debido a estas dos fuentes. Entonces tenemos A, son fuentes casi idénticas, solo que una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Entonces tendríamos esto, más A seno de K por X, más WT. Vamos entonces a utilizar la identidad trigonométrica que teníamos anteriormente sobre la suma de los senos, ¿no? Entonces esto nos da 2A coseno de... Con coseno teníamos la resta, ¿no? Entonces tenemos K por X menos WT menos K por X menos WT. Todo sobre 2. Y el seno, en el seno teníamos la suma, ¿no? Entonces tenemos K por X menos WT más K por X más WT. Todo dividido en 2. Bueno, aquí podemos hacer una simplificación. Entonces nos queda 2K por X sobre 2. Entonces K por X. Y en este caso se nos va es el K por X. Nos queda WT, ¿no? De tal manera que la respuesta acá sería la sobreposición de ambas fuentes. Nos daría como resultado, voy a poner primero el seno. Observen que, contrario al ejemplo pasado, es el seno el que lleva ahora la dependencia con X. Entonces sería seno de K por X coseno de menos 2WT sobre 2 menos WT, coseno del negativo es igual al coseno del positivo. Entonces nos queda coseno de WT. Bueno, como ocurría en el caso anterior, van a existir puntos cuya posición es siempre la misma y es 0. Entonces observen, acá vamos a tener que las partículas se van a mover con movimiento armónico simple. Sin embargo, la diferencia entre ellas depende de dónde estén ubicadas. Esta va a ser una especie de amplitud de ese movimiento armónico simple. Y este coseno pues, va a llevar la parte del armónico simple acá. Entonces, esto mide, como siempre, la amplitud, la posición de cada partícula, una partícula que queda en la posición X en el tiempo t. Entonces, hay ciertas partículas que nunca se van a mover. Ocurre como cuando teníamos interferencia destructiva. Entonces, si ustedes observan la amplitud de algunos, de aquellos tales que K por X sea igual, por ejemplo, a 0, a pi, 2pi, etcétera, todos esos puntos tales que K por X cumpla con esto,
todos esos puntos son puntos oscuros o puntos que están completamente quietos. Sería x igual, en general, nπ sobre k con n igual a 0, 1, 2, etc. Esto lo podemos poner en función de la longitud de onda. Entonces tendríamos x igual a nπ sobre 2pi sobre lambda. El lambda va para arriba. Y podemos hacer aquí unas cancelaciones. Una cancelación por aquí, por acá. Y quedamos con que esos puntos oscuros quedan en n lambda medios. Son puntos que en una cuerda llamamos también nodos. Son puntos que están siempre estáticos. Son puntos que no se mueven. Hay otros puntos, por ejemplo, los que tienen amplitud máxima, ¿no? A eso lo vamos a llamar vientres. Pero entonces todo esto lo vamos a hacer en el contexto de una cuerda que está amarrada en ambos extremos. Una cuerda amarrada en ambos extremos, cuando uno le hace una perturbación, puede conseguir ondas de este tipo. A este tipo de ondas las llamamos estacionarias. ¿Por qué ondas estacionarias? Porque uno no ve que exista una perturbación que se va a la derecha o a la izquierda. Uno observa cosas muy fijas, cosas que no se están moviendo al ojo. Se mueven las partículas hacia arriba y hacia abajo, pero no se observa como en las ondas tradicionales, en donde uno observa que la onda o va a la derecha o va hacia la izquierda. Y de ahí el nombre ondas estacionarias. Entonces vamos a ver el caso de una cuerda atada en ambos extremos y vamos a trabajar en lo que se conoce como condición de frontera. Bueno, en el caso anterior estábamos tratando con dos fuentes que hacen que exista lo que conocemos como una onda estacionaria, que no se mueva. Entonces aquí tenemos una cuerda, es esta verde que está acá, y está atada, digamos, de ambos extremos. Esos extremos no se mueven. Y resulta que cuando uno hace una pequeña perturbación, ¿no? Puede ser alguna cosa por acá, como sea, este pulso viaja y puede que se establezca una onda como la que estábamos viendo anteriormente. No por dos fuentes, sino por una simple perturbación. Entonces no existe una fuente que imponga una frecuencia. Este caso es completamente diferente al anterior, pero la fórmula es exactamente la misma bajo ciertas condiciones. Bueno, el título acá, condiciones de frontera, obedece a que este tipo de soluciones surgen de resolver la ecuación de onda con condiciones de frontera, que es un tema, digamos, que tal vez lo alcancen de pronto a ver en ecuaciones diferenciales. Bueno, puede ser que no, pero el nombre, lo que quiero llamar la atención es que el nombre viene de ese tipo de problemas en los que uno resuelve una ecuación diferencial y no resuelve unas condiciones iniciales usuales. Uno resuelve, además de las condiciones iniciales usuales, unas condiciones que se llaman condiciones de frontera. En este caso, sabemos que la cuerda en 0 y en L tiene amplitud 0. Entonces, comencemos con una función de la misma manera, de la misma forma que teníamos anteriormente. Entonces tenemos que y x de t, vamos a asumir que se forma una onda estacionaria. No vamos a poner 2a porque no es producto de dos ondas que se mueven a la derecha y a la izquierda. Esto es producto de una perturbación. Entonces tenemos a seno de k por x coseno de wt. Esta función es una función que cumple con ser función de onda. Si a uno le preguntan, por ejemplo, la velocidad de esta onda, dado que es una onda estacionaria, pues es difícil asignarle velocidad a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, nosotros podemos utilizar, ahí viene una tarea, podemos utilizar la ecuación de onda, la segunda derivada con respecto a x al cuadrado por b cuadrado igual a la segunda derivada de y respecto a t cuadrado, para calcular
cómo es B. Cuando uno tiene una función, le dicen que es una función de onda y no ve a simple vista qué velocidad puede tener, uno mete esto en la ecuación diferencial de onda y mira si B es una constante y calcula el valor de esa constante. Bueno, entonces eso lo dejamos aquí como tarea. La respuesta es W sobre K. Bueno, esta función tiene que cumplir con las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en este caso? Y de 0t es igual a 0. Y además de eso, y de L, t es siempre igual a 0. ¿Por qué? Porque esos dos puntos, 0 y L, son fijos, ¿no? Aquí, pues, sobra decir que tenemos un sistema coordenado. Aquí sería Y y aquí sería el eje X. Y el 0 lo tendríamos por acá, ¿no? Entonces tenemos aquí el 0 y aquí tenemos la coordenada X igual a L, ¿no? Que es este punto de acá. Este sería el 0 y ese sería L. Ahora, vamos a aplicarlas y vamos a ver qué obtenemos. Y de 0, t, es igual a seno de 0 coseno de WT. Eso es igual a 0. Entonces, esta condición de contorno o condición de frontera ya se cumple. Ahora vamos a ver esta de acá. Entonces, y de LT será igual a seno de KL coseno de W por T. Bueno, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, la cuestión acá es que A no es 0. Coseno de WT a veces es 0, a veces no, el tiempo corre. Entonces, ese punto en L, que también aparentemente tendría un movimiento armónico simple, sabemos que por condición de frontera es igual a 0. Entonces, nos obliga a que el seno de K por L es igual a 0. De esta manera, K por L, para que eso sea 0, tiene que cumplir con que sea 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Bueno, es decir, K solamente puede tomar ciertos valores. Npi sobre L. Ahora, vamos a excluir el valor n igual a 0. ¿Por qué? Porque si K es 0, no tendríamos función de onda. Entonces, excluimos el valor n igual a 0 y n para nosotros va a ser 1, 2, 3, etc. Bueno, acá decimos que el valor de K está cuantizado, ¿no? Entonces, K está cuantizado. Y le ponemos una etiqueta al K. K sub n igual a npi sobre L. Es decir, K puede tener diferentes valores. Es decir, el número de onda y por tanto, como vamos a ver, la longitud de onda, en este caso, puede tener valores, solo ciertos valores. Lo llamamos que está cuantizado porque cada uno de los Ks es múltiplo entero de un K fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, K sub 1 vale pi sobre L, K sub 2 vale 2 veces S, K sub 3 3 veces el primero y así sucesivamente. Entonces calculemos, por ejemplo, lambda sub L. Lambda sub n, perdón, es igual a 2pi sobre K sub n. Esto es igual a 2pi sobre npi sobre L y acá podemos cancelar pi y obtenemos 2L sobre n. Es decir, lambda sub n en esta cuerda solo puede valer 2L cuando es 1, L, 2/3 de L, etc. También hablamos entonces de que lambda está cuantizado en este caso. Vamos a hablar ahora de la frecuencia.
Entonces la frecuencia es igual a la velocidad de la onda en el medio dividido entre lambda. Como lambda depende de n, f también depende de n. F también está cuantizado. Entonces tendríamos b dividido entre 2L y pasamos el n de abajo a multiplicar, ¿no? Con n igual a 1, 2, 3, etc. Bueno, cuando se presenta el caso en que f vale f sub 1, a ese caso lo llamamos frecuencia fundamental. Entonces, la ecuación de la onda la podemos escribir de la siguiente manera. Teníamos y igual a seno de kx coseno de wt. Pero wt es igual a 2pi por f. Entonces tendríamos 2pi por f por t. Entonces, ¿qué vamos a tener? Depende. Depende, porque k depende de n y f depende de n. Entonces, en una cuerda que está atada en ambos extremos, esta cuerda solo va a presentar valores de f y de k que están cuantizados. Pues f tiene una relación directa con k. Entonces, si f está cuantizado, k también está cuantizado porque la longitud de onda está cuantizada. Entonces, la cuerda puede estar vibrando en cualquiera de estos estados. Entonces, a cada uno de ellos los vamos a llamar estados. Entonces, la cuerda puede estar vibrando en su frecuencia fundamental o en lo que se conoce como segundo armónico. Entonces, cuando es segundo armónico es f sub 2, por ejemplo. Tercer armónico f sub 3, etc. Entonces, vamos a escribir y sub n de xt. Las posibles funciones de onda arrancan en n igual a 1. Entonces, sería a seno de npi x sobre L coseno de 2pi f por t. Pero f vale nb sobre 2L. Tenemos que el 2 se va con el 2. Y nos queda, creo que, n pi b t dividido en L. Entonces, todos los puntos se mueven con movimiento armónico simple. Aquí está la t. Y la amplitud pues estaría dado por este número de acá. Como es una onda estacionaria, hay puntos que son 0 siempre. Entonces estos los podemos obtener nuevamente de acá. Bueno, para explorar, digamos, todas las propiedades de esta cuestión, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a resolver un ejercicio para que se evidencie, digamos, todas las características de este movimiento en una cuerda atada en dos extremos. Bueno, tenemos entonces aquí nuestro ejemplo, dice así: una cuerda de longitud 3 metros y densidad lineal de masa μ igual a 0.02 kilogramos por metro está atada en ambos extremos bajo una tensión de 32 newtons. Se establece una onda estacionaria en esta cuerda. Determine la posición de los nodos y vientres si la cuerda vibra en su frecuencia fundamental y la posición de los nodos y los vientres si la cuerda vibra en su segundo armónico. Entonces es una onda en una cuerda. La velocidad de la onda pues está dada por raíz de t sobre μ. Bueno, nos dan t, está por aquí. Con t me refiero a la tensión, no al periodo de la cuerda. Y μ, que es este por acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede calcular. Ya lo calculamos. Y la onda estacionaria que se establece en la cuerda tiene esta forma. Coseno de WT.
Bueno, ver los nodos, si uno tiene esta ecuación, es sencillo, ¿no? Entonces tenemos que seno de k por x es igual a 0, pero la cuerda se extiende desde 0 hasta L. Entonces vamos a tener una cuerda que va de 0 a L y vamos a calcular tanto para A y para B, ¿no? Lo que cambian A y B son K y W, ¿no? Porque dependen del N, ¿no? En el caso de la frecuencia fundamental, vamos a ponerlo acá, es N igual a 1, y en el segundo armónico, N igual a 2. Vamos a hacer un esquema de la cuerda. Supongamos que esta de aquí es la cuerda, este es el punto X igual a 0, el origen, y este es el punto X igual a L, ¿no? Este que queda por acá. Entonces, lo siguiente, los nodos. Entonces, seno de k por x igual a 0, puntos que son siempre 0. Entonces, recordemos, todos los puntos sobre la cuerda van a tener un movimiento armónico simple. Aquí está la dependencia temporal. Y esta va a ser la amplitud dependiendo el sitio en el cual se encuentre el punto, el sitio x. De aquí, entonces, tenemos que k por x es igual a 0, pi, 2pi, etcétera. Es decir, esto lo podemos poner como npi. Entonces x va a ser igual a npi sobre k. Hasta ahora no hemos hablado de la cuantización, sabemos que k está cuantizado, ¿no? Entonces esto es, poniéndolo en términos de la longitud de onda, npi sobre 2pi por lambda, ¿no? Esto es 2pi sobre lambda. Entonces se nos va aquí el pi. Y nos queda que los nodos se ubican en n lambda sobre 2. Esto sería, en términos de lambda, 0, porque el valor n igual a 0 lo estamos considerando, puesto que x puede ser igual a 0. 0. Lambda medios. Aquí sería 2, sería lambda. 3 lambda medios, etc. Bueno, como estamos en el primer armónico, entonces la frecuencia admitida aquí es f sub 1. ¿A qué es igual f sub 1? Recordemos cómo es f sub n. F sub n es n, la velocidad dividido entre 2 por L. En este caso estamos trabajando con f sub 1, entonces sería b sobre 2L. B la tenemos, porque la tenemos acá, ahora la calculamos, y L también lo tenemos, ¿no? Que es el largo de la cuerda. Como f sub 1 es b sobre 2L, lambda sub 1 es igual a b dividido entre b sobre 2L es igual a 2L, ¿no? Como L vale 3, entonces lambda sub 1 vale 6. Pero entonces miremos cuáles son las posiciones de los nodos, ¿no? X, vamos a ponerle un sub n también. Es igual a n lambda sobre 2. En este caso, entonces tenemos n lambda que vale 2L sobre 2. Entonces tenemos ¿qué valores? L, 2L, 3L, etc. Entonces observen, aquí calculamos los valores en donde la función es 0. La función es 0 en L, ya lo sabíamos, está atado ahí. En 2L, pero ojo, 2L no pertenece a la cuerda. Entonces observemos acá. Tenemos el eje X, que es este por acá, y él va de 0 a L. El punto 2L ya no pertenece a la cuerda. Entonces descartamos
esos valores como posibles nodos de la cuerda. Y vamos a tener únicamente nodo en L. Obviamente también vamos a tener nodo en 0, ¿no? Porque N vale 0. Entonces los nodos son X igual a 0 y X igual a L. Bueno, hablemos ahora de los vientres o los antinodos. Entonces, en este caso, tenemos que Y de X de T, vamos a recordarla, sería A seno de KX coseno de WT. Bueno, en este caso, el caso de los vientres o los antinodos, que también se llaman así, investigamos entonces que esta amplitud de la onda corresponda a máximo. Es decir, esos puntos se mueven con movimiento armónico simple, coseno de WT, con cierta amplitud. Entonces tenemos que ver todo este número como la amplitud. En ese caso, seno de K por X es igual a más o menos 1. Eso implica que K por X sea igual a, por ejemplo, pi medios, los que le siguen, ¿no? 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Es decir, valores de X que cumplan con pi sobre 2K, 3pi sobre 2K, 5pi sobre 2K, 7pi sobre 2K. Y eso es igual para estos valores que tenemos acá a. Aquí tenemos 2pi sobre lambda. Entonces tendríamos pi sobre 2. 2pi sobre lambda. Lambda va para arriba. Continuamos con el siguiente. Sería 3pi sobre 2pi y lambda acá. Y lleguemos hasta acá, hasta el 5. 5pi, 2pi sobre lambda, etc. Aquí podemos hacer unas cancelaciones. Aquí tenemos lambda con lambda. Perdón, pi con pi. Pi con pi aquí también. Pi con pi. Y obtenemos finalmente para los nodos, la ubicación de los nodos. Tenemos lambda cuartos. 3 lambda cuartos. 5 lambda cuartos. En este caso, caso de el primer armónico, ya vimos cómo lambda sub 1 es igual a 2 por L. De esta manera, X, los puntos donde tenemos vientres, sería 2L sobre 4, L medios, 2L sobre 4. Entonces aquí tendríamos 2 que se va con este 4 y queda un 2. 3L medios, etc. Voy a parar acá porque ya tenemos un problema acá. 3 lambda medios no pertenece a la cuerda. Entonces tenemos simplemente un vientre. X igual lambda medios es el antinodo en este caso. Teniendo ya los nodos y los antinodos, vamos a hacer una gráfica, un esquema de cómo se mueven los puntos sobre la cuerda. Entonces tenemos acá este plano cartesiano. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos L, ¿no? Entonces esos dos puntos son efectivamente los nodos. No hay más nodos, no hay más puntos que para todo t su posición sea igual a 0, ¿no? Puntos oscuros o puntos que llamamos acá nodos. Y tenemos un antinodo, como dice acá, en X igual a L medios, ¿no? Por aquí. Entonces, un esquema para cierto instante de tiempo puede ser este de aquí.
podría ser en un tiempo inicial. Cuando el tiempo avanza, la cuerda hace esto. Sigue avanzando y la cuerda hace esto. Y luego empieza a venir por debajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el movimiento de cada uno de los puntos? El punto que está en 0 y el punto que está en L siempre están en 0. Por ejemplo, un punto por acá. Él arranca acá, baja, va bajando y luego vuelve y sube. Es un movimiento armónico simple, ¿no? Coseno de WT. Pero tiene, el punto que está acá tiene esta amplitud. Y el punto que está acá tiene la máxima amplitud posible, ¿no? Entonces este es más o menos el esquema de cómo se mueven los puntos para este caso. Para el caso en el que la cuerda atada en ambos extremos se encuentra en el primer armónico o en la frecuencia fundamental. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con la parte B. La parte B dice la posición de los nodos y los vientres si la cuerda vibra en su segundo armónico, ¿no? Entonces en este caso empezaremos de nuevo con nuestra función y trataremos de obtener los puntos en donde se hace 0 y los puntos en donde existen máximos de los puntos que ejecutan movimiento armónico simple. Entonces de nuevo tenemos Y igual a seno de K por X coseno de W por T. Bueno, ¿qué sucede acá? Nodos. K por X igual a NPi incluyendo al 0, ¿no? Esto hace que la amplitud sea igual a 0. Entonces estamos buscando valores de X tales que sean 0. Esto ocurre no solo en una cuerda atada en ambos extremos, ¿no? Ocurre en una cuerda estacionaria en la cual tenemos dos fuentes que producen ondas, unas hacia la derecha y otras hacia la izquierda, como vimos anteriormente. Entonces X acá sería igual, vamos a hacerlo más explícito, sería igual a 0 sobre K, pi sobre K, 2pi sobre K, etc. Entonces los nodos quedarían en X igual a 0. Esto es 2pi sobre L. Entonces tendríamos pi sobre 2pi y aquí por aquí una L. Y aquí tendríamos 2pi sobre 2pi y por acá una L, etc. Voy a dejarlo aquí porque observen que X igual a 0. L medios, L, etc. Entonces, contrario al caso anterior, aquí tenemos 3 nodos. No pongo los siguientes porque dan mayores que L y ya no existe cuerda allí. Entonces, perdón, aquí puse muchas L's y es lambda, ¿no? Mucho cuidado. Aquí vámonos con lambda más bien. Lambda, lambda. Entonces tenemos ahora sí, lambda medios. Y tenemos aquí lambda. Para conocer entonces los ceros, estos ceros o estos nodos, nos falta conocer el valor de lambda. Entonces vamos a trabajar con f, ¿no? Sub 2. F sub n, recordemos, nb sobre 2l. F sub 2, entonces sería b sobre l. Y lambda sub 2 es igual a b sobre f sub 2. Entonces lambda sub 2 es igual a b sobre b por L igual a L. De esta manera ya podemos tener ahora sí los nodos. X igual a 0, L medios, L, etc. Bueno, aquí cambió la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda terminó siendo L. En el caso anterior la longitud de onda era 2L. Vamos entonces aquí a tratar de hacer un esquema
Pero antes, entonces calculemos los vientres. Entonces, de nuevo, K por X para los vientres. Vamos a poner acá vientres. Sería pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Es decir, X igual a pi sobre 2K, 3pi sobre 2K, 5pi sobre 2K, etc. Y eso sería igual a pi sobre 2pi sobre lambda, pues tenemos lambda acá, 3pi sobre 2 que multiplica a 2pi sobre lambda, o sea, lambda pasa para arriba, 3pi sobre 2 por 2pi sobre lambda y pasa para arriba. Aquí tenemos unos cancelamientos, entonces tendríamos acá con pi, aquí creo que era un 5, ¿no? No puede ser el mismo de acá. Y entonces tenemos que X es igual a lambda cuartos. Aquí tendríamos 3 lambda cuartos. Aquí tendríamos 5 lambda cuartos, etc. Es decir, los valores de X que tienen máxima amplitud en este caso serían, como lambda vale L cuartos, 3L cuartos y no más, ¿no? Entonces este valor ya no está, puesto que 5L cuartos se sale de la cuerda, ¿no? Entonces tenemos nuestros ceros por acá y tenemos nuestros vientres en esta parte. Entonces vamos a hacer un esquema de la onda. Bueno, tenemos entonces acá nuestro eje coordenado y tenemos que los ceros están en 0, L medios y L, ¿no? Este sería L medios. Bueno, en algún momento entonces la onda puede tener esta cara. Tiempo después puede tener la siguiente. Observe que el punto en L medios siempre será 0, pase lo que pase. Siguiente tiempo puede ser por aquí. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Puntos especiales entonces, los nodos y los vientres. ¿Dónde quedan los nodos? Estos de aquí, ¿no? Nunca se mueven. Los vientres, los que tienen máxima amplitud. Entonces este punto de acá sube y baja, o parte de acá y baja, y vuelve y sube, y es el que mayor tiene amplitud. Uno por aquí hace esto, ¿no? Tiene un movimiento armónico simple, pero de menor amplitud. Y así sucesivamente, ¿no? Se llaman ondas estacionarias porque no sabe uno en qué punto o hacia dónde se dirige la onda. Bueno, voy a mostrarles un gráfico que resume bien cómo es que se comportan los armónicos o cómo se comporta la onda en los diferentes armónicos. Armónico fundamental, el segundo armónico, el tercer armónico, etc. Bueno, para n igual a 1, en general, independiente de los valores que tengamos acá, independiente de L, cuando estamos trabajando con la frecuencia fundamental, entonces vamos a tener dos nodos y un vientre, acá. Bueno, aquí se pintan dos instantes de tiempo, ¿no? Cuando la cuerda está por aquí, cuando la cuerda está por acá. El punto con mayor amplitud queda en todo el centro. Para n igual a 2, entonces tenemos 3 nodos y tenemos estos dos vientres de acá. Estos son puntos que tienen la máxima amplitud. Y aquí tenemos para n igual a 3, 1, 2, 3, 4 nodos. Vientres 1, 2 y 3. Son números de máxima
amplitud. Bueno, este tipo de fenómenos con condiciones de contorno o condiciones de frontera también ocurren en tubos sonoros. Aquí tengo una tabla que nos está haciendo un resumen del comportamiento para diferentes condiciones de frontera, no solo, digamos, cuando la onda vale 0 en los extremos. Como las ondas de sonido son ondas tanto de desplazamiento como de presión, es decir, podemos usar S, si ustedes recuerdan, para ondas sonoras, o podemos utilizar la onda de presión, delta P max. Entonces, obtenemos diferentes esquemas para la onda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, observamos en esta columna tubos que están abiertos en ambos lados, ¿no? En la cuerda no observábamos eso, ¿no? Observamos una cuerda atada en ambos extremos. Acá tenemos extremos abiertos y el comportamiento de la onda, observen cómo es. Por ejemplo, para el primer armónico tenemos, y estas fórmulas son importantes que las tengan, B sobre 2L y la longitud de onda es 2L. Y este es el patrón que se forma, contrario al de las cuerdas atadas que teníamos ceros acá. Sin embargo, la onda de presión se comporta de manera inversa. Entonces acá tendríamos mínimos o nodos, como observan acá, esto es una N, y aquí tendríamos un antinodo, también se llaman, o un vientre. Entonces, estas se parecen más a las de una cuerda, y estas son contrarias, ¿no? Entonces observen acá los nodos y los vientres. Esto sería el segundo armónico. Entonces el segundo armónico, como en el de la cuerda, B sobre L, lambda sub 2L, que fue el que calculamos nosotros, lambda sub 3, 2/3 de L, y aquí tenemos la frecuencia F sub 3, ¿no? Que es múltipla de la frecuencia fundamental. En este caso, en esta columna, tenemos un esquema diferente. Es un esquema que combina abierto con cerrado. En este caso, digamos, sin hacer, digamos, la demostración que hicimos para la cuerda, lo mismo para este caso, pues tenemos que la frecuencia fundamental ya no es B sobre 2L, sino B sobre 4L. En este esquema tenemos acá cerrado, entonces presentamos un nodo en desplazamiento y presentamos un vientre por acá. En cuanto a presión, al contrario, un antinodo acá o un vientre, y acá tenemos un nodo, ¿no? La onda de presión se comporta diferente a la onda de desplazamiento, pero está describiendo realmente la misma onda, ¿no? Que es una onda de sonido. Bueno, seguimos acá, entonces la frecuencia, pues la siguiente es 3B sobre 4L y la siguiente es 5B sobre 4L. Uno puede preguntar, por ejemplo, una onda armónica, se establece una onda estacionaria, perdón, en un tubo sonoro que está abierto por un lado y cerrado por el otro. Calcule la longitud de onda en el tercer armónico. Bueno, ya está por esto, ¿no? 4/3 de L. Calcule el número de nodos, el número de vientres, etc. Entonces esta tabla, digamos que resume bien esos dos tipos de condiciones de fronteras. Por un lado, este que es abierto, y por el otro lado, este que es abierto, cerrado.